Los huracanes son fenómenos naturales altamente destructivos. Pues para nosotros es un fenómeno que no es común, obviamente, en nuestro contexto. Quizás lo podríamos equiparar a los terremotos. Pero los países donde sufren de huracanes es un asedio constante. De hecho, esta semana escuchaba a alguien mencionando que hay ciertas ciudades en Estados Unidos donde se dan alertas semanalmente para que la gente se acostumbre a identificar las alertas a huracanes. Los seres humanos podemos ver y ser conscientes el poder que tiene un huracán, el poder que tiene para destruir, precisamente porque hay ráfagas de viento tan grandes que son capaces de levantar edificios, inundaciones que destruyen todo lo que va a su paso. Y esto ha llevado, hermanos, a buscar detenerlos. Precisamente por el daño que causan, el ser humano ha pensado cómo detenerlo. Y hace poco, recientemente en CNN, se compartió una noticia que algunos estaban sugiriendo el uso de armas nucleares para interrumpir la formación de los huracanes. Y obviamente ante esto, pues la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en Estados Unidos dijo que no era una muy buena idea, que eso no solamente sería ineficaz, sino que probablemente generaría más problemas y consecuencias. Y esto, hermanos, simplemente nos ayuda a ilustrar y pensar un momento que la magnitud y el poder que tienen los huracanes y cómo a pesar de los avances de la tecnología, la humanidad sigue siendo incapaz de controlar, de tener esa fuerza de la naturaleza. Intentar enfrentarse a un huracán con medios humanos es tan inútil como que un niño trate de tener una tormenta con sus propias manos. Hermanos, y esto nos debe hacer pensar en una verdad. En la inoperancia, en la incapacidad que los seres humanos tenemos. No solamente pensando en algo tan pequeño como un huracán, en contraste a algo tan grande como Dios. Este día concluimos precisamente la serie de Adviento y hemos aprendido en estas semanas acerca de quién es Jesús, de por qué celebramos la encarnación de Cristo. Y bajo la revelación de Dios dada en el Evangelio de Lucas hemos aprendido que Dios no desea que veamos a Jesús como un niño. Dios desea que veamos a Jesús, lo reconozcamos como el Hijo de Dios y ese Rey prometido, que podamos ver en la encarnación de Cristo la fidelidad de Dios a sus propósitos al enviar a su Hijo a cumplir su pacto. Jesús vino en forma de hombre para ser Rey. Y siendo Rey, Él trae salvación, restauración y paz a los suyos. Y por eso precisamente es que Él es digno de adoración y temor. Sin embargo, el hombre, los poderosos de este mundo, los reyes de este mundo, muestran su arrogancia al tramar lo malo en contra de Dios y de su ungido. Y enfrentarse a Dios tratando de detener sus planes. Hermanos, eso es tan absurdo como la búsqueda y aún más absurdo que la búsqueda de los hombres por detener los huracanes. Porque ante el Dios Todopoderoso, ¿quién podrá detenerle? ¿Quién podrá impedir sus propósitos? ¿Quién podrá estorbar lo que Él ha planificado? Y quisiera terminar y cerrar esta pequeña serie de Adviento precisamente meditando en un salmo que nos habla de lo absurdo que es que el hombre trate de oponerse a Dios, que el hombre trate de maquinar en contra de Dios. Y es el Salmo 2. Este salmo es un salmo de tipo real. Y a través de este salmo aprenderemos, hermanos, que es absurdo resistir a Cristo. En lugar de eso, es mejor confiar y adorarle como Rey victorioso. Y el primer punto en esta mañana es precisamente reconocer eso. Nadie puede vencer a Dios. Hermanos, nadie puede vencer a Dios. Por lo tanto, es absurdo oponerse a Él. Y yo sé que eso pudiera parecer algo lógico.
Sé que pudiera parecer algo obvio el decir, bueno, ¿y cómo nos vamos a oponer a Dios? Yo soy una criatura, somos tan pequeños pensando en la grandeza del Creador. Y para nosotros un huracán, un terremoto es una fuerza que no podemos controlar y que causa tanto daño, que es capaz con poder de hacer muchas cosas que nosotros no desearíamos sufrir, cuanto más aquel que es creador de todas las cosas. Pero vamos a darnos cuenta, hermanos, que los seres humanos caen en ese absurdo. De hecho, si usted ve el contexto en el Salmo 1, que leímos hoy, precisamente en el Salmo 1, ese salmo nos habla de dos grupos de seres humanos. Nos habla solamente de dos grupos. Nos habla de los justos y de los malvados. ¿Y saben qué determina quién es justo y quién es malvado? Es precisamente la confianza y la obediencia a la palabra de Dios. Y el Salmo 1 nos habla de una manera hermosa y nos hace pensar en esos dos grupos de personas. Pues en aquellos que son los malvados, el Salmo 2 nos relata y profundiza un poco más, y enfocándose específicamente en aquellos que tienen autoridad en esta tierra, la cual por cierto Dios les ha delegado, pero que piensan que pueden luchar y oponerse a Dios y sus propósitos. Le pido que me acompañe, vamos a comenzar a leer el Salmo capítulo 2 y vamos a iniciar en el versículo 1 y lo vamos a leer en las estrofas, vamos a respetar las estrofas de este Salmo. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Este salmo, el salmista inicia con una pregunta, pero es una pregunta que se responde a sí misma. Es una pregunta que nos muestra en realidad la condición de los seres humanos. ¿Por qué se rebelan y traman cosas contra Dios y su ungido? Nos muestra el absurdo. ¿Por qué? ¿Cómo se atreven? ¿Por qué hacen eso? Y saben que el término ungido aquí, porque si se dan cuenta, lo que el salmista está mostrando es que se levantan los reyes y los gobernantes unidos contra el Señor, pero también contra su ungido. Y esa palabra ungido es la palabra Mesías. El salmista está revelando y mostrando, nos está llevando a pensar cómo los reyes de la tierra se levantan en contra de Dios y en contra del rey que Dios ha establecido para su reino. No solo es un ataque en contra de Dios, es un ataque en contra del gobierno de Dios, es un ataque en contra de aquel a cual Dios escogió para gobernar su reino. Y es un absurdo esa acción. Es una pregunta que muestra o trata de hacer pensar en lo absurdo que es que los hombres se rebelen y tramen contra Dios y su ungido. Hermanos, es absurdo por dos razones. Es absurdo en primer lugar por la incapacidad de los hombres. Es que si no somos capaces de controlar un huracán, ¿qué nos hace pensar a los seres humanos que podemos tramar en contra del Creador de todas las cosas? ¿Qué le hace al hombre pensar que es capaz de llegar al cielo y ponerse de tú a tú con el Creador de todas las cosas? Es absurdo. Es simplemente absurdo. Es la incapacidad humana, la arrogancia llevada a un nivel que no es capaz de darse cuenta de su incapacidad. Pero además de eso, hermanos, es un absurdo en otro sentido. ¿Acaso hay una razón válida para que los hombres tramen en contra de Dios?
¿Acaso Dios es enemigo de la humanidad para que los hombres se unan, los reyes de este mundo se unan para enfrentar a Dios como un enemigo al que hay que destruir? Durante el reino de David y Salomón, Israel experimentó la expansión de su territorio. Pero también, tiempo después, el sometimiento a naciones vecinas como los filisteos, los moabitas, los edomitas, los arameos. Y cuando el salmista menciona a las naciones que conspiran y a los pueblos que traman cosas vanas, muy probablemente el salmista está pensando en esos pueblos. Pero además, no solamente en el contexto histórico del oyente, es una realidad el ver cómo pueblos van en contra del pueblo de Dios. Recuerden que para los israelitas el rey era Dios. Y él establecía un ungido para representar ese reino. Pero en realidad Israel era gobernado por Dios. Por lo tanto, cada uno de estos reinos que se unían entre ellos, se hacían alianzas para ir en contra de Israel, en realidad están tramando en contra de Dios y en contra de su rey ungido. Pero no solamente podemos pensar en el contexto del oyente original, sino podemos pensar en una realidad espiritual. La humanidad entera está representada en estos reyes. Porque por el pecado el corazón del hombre busca autonomía e independencia de Dios. Y eso lo lleva a rebelarse en contra de Dios. Quiero que vean en el versículo 3 lo que dicen estos reyes y gobernantes. Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros. ¿Saben qué es esa frase? Es una frase que podría decir un animal al tratar de liberarse de su amo. Lo que los hombres están diciendo con esto es: tenemos que liberarnos de este yugo en el cual Dios nos tiene. Rebelémonos en contra de él. Es una rebelión en contra de la autoridad santa de Dios. Es como un adolescente que diga: yo me quiero ir de mi casa porque me quiero librar de mis padres. Porque en su inmadurez él entiende que el cuidado y el amor que sus padres le dan al cuidarlos, lo ven como el equivalente de ese lazo que tiene subyugado a un animal y que no puede hacer lo que él quiera porque ese lazo no se lo permite. Y no es hasta que madure que se dará cuenta cuánto cuidado y amor había en eso que él interpretaba como un lazo desesperante del cual hay que liberarse. Hermanos, ¿cuánto más es los hombres para con Dios? La pregunta es: ¿cuándo Dios ha mostrado en su carácter, en sus acciones, buscar la maldad para los seres humanos? Sin embargo, la rebelión en contra de la autoridad santa de Dios se manifiesta en la autonomía que el ser humano quiere de Dios. El hombre en su pecado dice: no necesito a Dios. El hombre en su pecado cuestiona a Dios, cuestiona los planes de Dios, cuestiona los propósitos de Dios, como que si acaso nosotros los seres humanos tuviéramos una mejor forma de hacer las cosas que Dios. Es un absurdo. Somos tan pequeños, pero nos creemos al nivel de Dios. Hermanos, eso es un engaño que el pecado ha hecho. Y es simplemente un absurdo. ¿Sabe cómo le llama la Biblia a eso? Necedad. El necio dice en su corazón, ¿saben que esa declaración no hay Dios? Es una declaración de independencia de Dios. Hermanos, Dios solo procura el bien. Y es tan bondadoso que aún en contra de, aún más bien a favor, no en contra, a favor de esos que procuran levantarse en contra de Él, maquinar maldad en contra de Dios. ¿Sabe cuál es la respuesta de Dios?
misericordia y gracia. Dios muestra su misericordia aún en contra de los malos cada día, manifestando una gracia hacia ellos. Lo he mencionado en otras ocasiones. Dios hace salir el sol. Hermano, Dios podría hacer que el sol solo beneficiara a su pueblo, o no lo podría hacer. Pero Él hace que el sol salga para todos. Dios podría hacer que llueva sobre el campo de aquellos que son su pueblo únicamente. Pero Dios hace que la lluvia caiga y beneficie a todos. Es simplemente imposible vencer a Dios. Es imposible poder liberarse de Dios. Porque ¿a dónde podremos ir los seres humanos que no esté Dios? ¿O acaso tenemos la capacidad de ir a un lugar donde Dios no esté? Simplemente es un absurdo. ¿Acaso el hombre puede sacar a Dios de una habitación y echar llave para que Él no esté más ahí? Todos estamos delante de Dios todo el tiempo. Y su bondad, su misericordia, su gracia está delante de nosotros todo el tiempo, aún en contra de aquellos que piensan en cómo oponerse y cómo entre ellos hacer alianzas para ir en contra de Dios. Amigos que nos visitan en esta mañana, si tú has tenido una vida independiente de Dios, hoy es un día que reflexiones. Si tú has pensado en tu corazón, en tu mente, que tú puedes vivir sin Dios, que tú no necesitas a Dios, que tú puedes obtener en este mundo por tu esfuerzo, por tu propia aparente bondad, todo lo que tú necesitas, hoy es un día para arrepentirte. Reflexiona sobre las áreas de tu vida donde actúas en independencia o rechazo hacia Dios. Y reflexiona al respecto. Reflexiona cuántas veces tú te has opuesto a Dios por medio del pecado. Porque debemos entender, hermanos, que la práctica del pecado es un ataque en contra de Dios. Cada vez que un ser humano practica el pecado y se deleita en el pecado, lo que está haciendo es transgrediendo la santidad de Dios. Es un acto de rebeldía en contra de Dios. Escucha hoy el llamado que el Evangelio te hace en esta mañana. Y mientras hay tiempo, rinde tu vida al Rey. Cesa ya de enfrentarte a Él, porque no tiene sentido. Porque Él siempre vence. No hay nadie quien pueda ganarle a Dios. Hermanos, y eso me lleva a un segundo punto en esta mañana. No solamente reconocer que nadie puede vencer a Dios y es un absurdo oponerse a Dios, sino entender que Dios ha vencido, pero lo ha hecho por medio de ese Rey ungido. Dios ha vencido. Dios ha vencido, hermanos. Aún en ese momento donde Adán y Eva desobedecieron y pareciera ser que todo lo hermoso se vino abajo, pareciera ser el caos entró al mundo y que no hay esperanza, aún en ese momento desde la eternidad Dios ya había vencido y lo hizo por medio de su ungido. Antes que iniciara la batalla, Él ya había vencido por medio del ungido, de ese Rey prometido, por medio de aquel que Él establecería un reino no como el de David, un reino eterno. Y menciono a David porque si pudiéramos tener la oportunidad de preguntarle a un israelita en el Antiguo Testamento cuál fue el tiempo de gloria del reino, seguramente nos mencionaría el tiempo de David. Pero eso no se compara con el ungido de Dios, aquel que su reino será eterno. Y quiero que noten la siguiente estrofa de este salmo, la respuesta de Dios. Ante esos hombres poderosos, humanamente hablando, que se unen entre ellos para planificar en contra de Dios, mire la respuesta de Dios.
En versículo 4. El que se sienta como rey. ¿En dónde? A la par de los reyes. Él está por encima de todos. Porque Él es el verdadero rey. Él se sienta en su trono que está en los cielos. ¿Y qué hace? Se preocupa. Ay, ¿cómo voy a hacer? Y se reunió el rey de Asiria con el de Babilonia y son dos grandes pueblos poderosos llenos de ejércitos. ¿Y qué vamos a hacer? No, hermanos. Dios se ríe. Se ríe. Es como que si usted tuviera la oportunidad, y de hecho este ejemplo que le voy a dar se queda pequeño. Si existiera la oportunidad que una hormiga le hablara y la amenazara a una hormiga y le dijera, cuídate que te voy a matar. ¿Usted qué haría? Exactamente. Se reiría. Y probablemente la callaría, ¿verdad? Pues Dios se ríe desde los cielos y se burla de ellos. ¿Saben por qué? Porque el hombre ha sido engañado por su orgullo y su arrogancia. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, fíjense cómo los va a aterrar, con qué declaración Dios hace que traerá terror a estos que procuran la oposición a Dios. Yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios les está diciendo a estos reyes, ni siquiera te vas a enfrentar conmigo. Tú te las vas a ver con el rey que yo he llamado, con el rey que yo he escogido. Y vas a temblar. Y vas a temblar. No importa qué tanto tramen, no importa cuánto se unan en contra de Dios, la respuesta de Dios es una sola. Porque hermanos, aunque Dios es misericordioso y de gracia, pero Él es santo, justo y temible. Dios no va a permitir que los hombres se subleven en maldad en contra de Él. Esa ira santa va a actuar. Pero hermanos, inclusive esa ira no es una ira como nuestra ira. No es una ira que busca acabar y destruir. Porque si fuera así, Dios ya lo hubiera hecho. Es una ira justa, pero que a la vez muestra misericordia y gracia. Por lo tanto, no significa que Dios va a dejar por inocente al culpable. Él habla en su ira santa en contra del pecado. El furor de su ira santa los aterrará. Y esa ira santa, justa, será impartida precisamente por ese rey consagrado sobre Sión. Hermanos, es importante entender este título de Sión. Cada vez que usted vea en la Escritura Sión en el Antiguo Testamento, normalmente se refiere a Jerusalén. Es la ciudad del centro del culto a Dios, la sede del gobierno del rey David. Lo que está haciendo el salmista es que piensen los israelitas que escuchaban este salmo, que piensen en ese rey prometido, en la promesa, en el pacto que Dios hizo, que un día levantaría uno que traería salvación. La designación de Sión como el Monte Santo tenía una connotación no solamente teológica, sino cultural también. Es decir, para los israelitas, Dios había elegido Jerusalén como el lugar donde su presencia habitaría, pero también la conexión entre la adoración y el gobierno de Dios. Y los israelitas, al escuchar este salmo, seguramente creció en ellos su confianza en Dios, que Él obraría a través de su rey. Un rey más grande que cualquier otro rey. Un rey más grande que la suma de todos los reyes de la tierra.
Dios está anunciando que Él establecerá un reino que nadie podrá derribar ni derrocar, un reino eterno en el cual Dios mismo gobernará a través de su ungido, y que Él hará pagar a los injustos, que Él hará justicia. Y en esta segunda estrofa, Dios ha hablado de su ungido y lo que Él va a hacer. Pero en la tercera estrofa del Salmo, el que habla es el ungido. Acompáñenme y leamos del versículo 7 al versículo 9. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo. El ungido está haciendo referencia a lo que el Señor le dijo a él, a lo que Dios le dijo al ungido, al rey. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya, los confines de la tierra. Dios le está prometiendo a su ungido, el cual es su hijo, que él heredará todos los reinos de este mundo. Él será el heredero de todas las cosas creadas. Pero recuerda que Dios es justo y no quedará inocente el culpable. Y mire lo que termina diciendo, lo que Dios le dice a su ungido. Tú, el ungido, tú los quebrantarás con vara de hierro, lo desmenuzarás como un vaso de alfarero. Hermanos, esta expresión nos hace pensar en la forma en que se hará justicia. Una forma inminente, una forma total. Mire, piensa en esta escena. La vara de hierro de un rey que golpea un vaso de barro. Así será la justicia de Dios. Y quiero que note algo, no sé si lo notó. Ciertamente, versículo 7, anunciaré, ¿qué dice? ¿El qué? ¿Ven que el lenguaje que está utilizando es el de un rey en el contexto de un reinado? El rey ha decretado algo. Y cuando el rey decreta algo, en el reino, ¿qué pasa? Se cumple. Esto es una realidad, hermanos. Esto es una realidad para nosotros, no solo para el pueblo de Dios en el tiempo de que fue escrito el Salmo 2, sino para nosotros hoy. Dios ha establecido un decreto soberano que nadie puede oponerse. Este rey no es un hombre cualquiera. Este rey tiene una relación especial con Dios. Este rey es el Hijo mismo de Dios. Ese prometido que vendría. ¿Saben que el salmista está haciendo que su pueblo piense en el pacto? Ese pacto de gracia que empezó en Génesis y que ha ido siendo ratificado y que se ha ido revelando progresivamente en la historia de la humanidad. Pero el salmista específicamente está llevando al pueblo a pensar en un momento específico. Ese pacto que Dios hizo con David. Porque esa frase, yo le seré, que vemos en el versículo 7, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy, es una frase que nos hace pensar en 2 de Samuel 7:14, donde Dios trae una promesa a David por medio del profeta Natán, donde él dice que él va a traer un rey descendiente de David, cuyo reino será eterno, y de ese rey Dios dice lo siguiente: yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Este se ha cumplido, hermanos. Este rey prometido, este rey ante el cual todos los reyes de este mundo tiemblan, ya vino y estuvo entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese rey prometido que a la vez era el Hijo de Dios es Cristo Jesús nuestro Señor. Y por eso celebramos el Adviento.
Porque Dios está cumpliendo sus propósitos. Porque Dios trae esperanza antes a su pueblo. Que no importa qué tan malvada nos parezca la maldad, Dios está por encima de ella. No importa qué tan poderosos parezcan los enemigos, Dios ya venció. No importa qué tan injusto nos parezca este mundo y sus reinos y sus gobiernos, tenemos la esperanza que hay un rey el cual establece la justicia, la paz verdadera, esa paz que solo Dios puede dar. Y ese rey es Cristo Jesús, nuestro Señor. Jesús es el rey ungido por Dios, ese hijo por medio del cual Él ha vencido a sus enemigos. De hecho, Dios testificó de esto. Dios testificó de esto. Si usted recuerda cuando Jesús se bautiza, Dios desde el cielo habló. ¿Y qué dijo? Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Pero ¿saben que esto lo confirma una segunda vez? Que es precisamente en el texto que usted ve en la pantalla. ¿Cuándo fue esa segunda vez? Este texto no está hablando del bautismo de Jesús. Este texto está hablando de la transfiguración. ¿Se recuerda de ese momento? Donde Pedro, Juan y Jacobo acompañan a Jesús y vieron la gloria de Jesús. Y vieron a dos hablando con Jesús, a Moisés y a Elías. Y Pedro estaba tan emocionado de ver esa escena que le dice: Señor, ¿por qué no nos quedamos aquí para siempre? Es más, tengo una excelente idea. Vamos a hacer una chocita para ti, una para Moisés y una para Elías, y quedémonos aquí para siempre. No había terminado de hablar cuando una voz del cielo se escuchó y dijo, Lucas 9:35, este es mi Hijo, mi escogido. A él oíd. Porque no podemos comparar a Elías y a Moisés con Jesús. No podemos comparar a ningún rey de este mundo con Jesús, porque solo Jesús es el Hijo de Dios y Él es el Mesías prometido. Él es el Rey escogido por medio del cual Dios establecería su reino para siempre. Dios ha vencido la maldad en Cristo Jesús. Dios ha vencido el pecado y Dios juzgará por medio de ese Rey ungido, escogido por Él, quien es además su Hijo. Mire lo que dice la siguiente estrofa, en esta misma estrofa, estamos enfocados en el versículo 7, mire lo que dice el versículo 8. ¿Qué le dijo Dios a su ungido? Pídeme, y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios prometió dar las naciones como una herencia para su ungido. Ahora con esto quiero que recuerde la tentación de Satanás a Jesús. ¿Qué le prometió Satanás a Jesús? Te daré los reinos. ¿Pero quién le había prometido a él los reinos? Su padre. Entonces alguien podría decir, bueno, entonces ¿qué tiene de malo? ¿Cuál es la tentación si Dios ya había dicho que le iba a dar los reinos? El pequeño gran problema no era el qué, sino el cómo, porque Dios le dio los reinos a Cristo. Pero si él buscaba un medio diferente al establecido por Dios, él mismo estaría teniendo una rebelión en contra de Dios. Lo que hizo Adán en el Edén. Pero vemos Jesús entendía que el medio por el cual él recibiría no solo la gloria, sino la herencia de todos los reinos, era un camino que implicaba sufrimiento y muerte. No por él, sino para cumplir ese llamado de ser ese rey y Mesías Salvador. Él vino a derramar su vida por
obediencia al Padre, por amor al Padre, pero en beneficio de su pueblo. La cruz, hermano, no es un símbolo de debilidad y derrota. La cruz es un símbolo de victoria gloriosa. Dios venció por medio de su ungido, quien venció en nuestra debilidad. Él tuvo que hacerse hombre como nosotros, asumiendo nuestra debilidad al tomar forma humana para representarnos como el postrer Adán, haciendo lo que Adán no pudo hacer. Adán, siendo rey, vicerregente de la humanidad, no pudo hacer lo que Moisés no pudo hacer, lo que Noé no pudo hacer, lo que David no pudo hacer. Jesús lo hizo por nosotros y en favor nuestro, para gloria del Padre. La cruz es el símbolo de esa victoria prometida, la cual Jesús logró, y ahora somos más que vencedores en Él. Hermanos, por eso celebramos y descansamos en reconocer que nuestro Rey ha venido y Él ha vencido. Jesús recibió por herencia a todas las naciones, pero lo hizo después de su muerte y su resurrección. Y aquí hay algo muy importante y una implicación para nosotros, hermanos, que tiene una relación con la gran comisión. ¿Se recuerda cómo Jesús inicia dándole la orden a los discípulos? Mateo 28, versículo 18. ¿Cómo comenzó? Discípulos amados míos, ¿será posible para ustedes que consideren si entre todas sus ocupaciones, si entre todas las cosas que ustedes tienen en su apretada agenda, será posible que se acuerden de vez en cuando de mí? Y que acordándose de mí puedan de vez en cuando trabajar en favor de mi reino. ¿Será posible? ¿Cómo dijo Jesús? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Hermanos, el entendimiento de ese mandato no es por la comunicación del mandato. El entendimiento equivocado de ese mandato en muchas ocasiones es por la arrogancia en nuestro corazón. ¿Acaso no nos damos cuenta que si Jesús nos dio ese mandato porque las naciones le pertenecen a Él, ¿en qué consiste el mandato? Y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Le pertenecen a Él. Pero Él en su misericordia ha querido incluir a la iglesia para cumplir sus propósitos. Pero no es una sugerencia, hermanos. Es un mandato del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú simplemente para ti te parece poco o nada importante ese mandato, el problema no es del Rey, el problema es de tu corazón, que no reconoce quién te dio ese mandato. Él es el Rey soberano que ha recibido las naciones como herencia de parte del Padre y ahora envía a su iglesia a proclamar su señorío. La extensión del Evangelio a los confines de la tierra refleja el cumplimiento de esta promesa que Dios le dijo al ungido: te daré las naciones. ¿Saben por qué? Porque en el día final habrá gente, ¿de dónde? De toda tribu, lengua y nación, porque el Padre le prometió que todas las naciones serían de Él. Hermanos, ¿y saben que entender el Salmo 2 hizo que la iglesia primitiva perseverara en su misión? Cuando Pedro empezó a predicar el Evangelio, el concilio en Jerusalén ordenó, lo mandó a llamar, lo apresaron, pero como no tenían nada en contra de él, lo tuvieron que dejar ir. Porque el pueblo estaba también clamando que lo liberaran por las cosas que Dios estaba haciendo a través de los discípulos. Pero los del concilio le prohibieron a Pedro, ¿se recuerda?
Le prohibieron que hablara o enseñara acerca de Cristo Jesús. Lo amenazaron y lo dejaron ir. Y Pedro se reúne con el resto de discípulos. Y lo que vamos a leer ahorita es lo que pasó. Hechos 4:27. Porque en verdad en esta ciudad se unieron lo que pasó fue que al llegar Pedro se reunieron y contándole a los otros creyentes, ¿saben qué hicieron los creyentes? O si lo recuerdan, se pusieron a orar. Se pusieron a orar. No se levantaron en armas. Se pusieron a orar. Y lo que vamos a leer es parte de la oración y cómo ellos entendían lo que estaba pasando. Hechos 4:27. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, los reyes de la tierra. ¿Qué hicieron? Se unieron juntamente con los gentiles y el pueblo de Israel. Todo el mundo se unió. ¿Para qué? Contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Fíjense, la iglesia primitiva entendía que lo que ellos habían visto y habían experimentado es lo que el Salmo 2 estaba anunciando. Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Es decir, que las riendas del desarrollo de la historia no estaba en Herodes, no estaba en Poncio Pilato, sino en ¿quién? En Dios. Porque eso era necesario que pasara. Y aquí viene el punto importante, versículo 29, que quiero resaltar en esta mañana para nosotros hoy. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Hermanos, seguimos teniendo oposición. Los reyes de este mundo se siguen uniendo. Si no veamos la agenda de la ONU 2030, muchos de esos son principios en contra de Dios. Los reyes de este mundo se unen en contra de Dios. Pero eso nos debe detener. Debemos de temer. No. Porque el Rey de Reyes ya venció. Porque el Dios Todopoderoso está en control. Y por eso podemos con confianza seguir proclamando el Evangelio. Cuando tú te dedicas a la proclamación del Evangelio, tú muestras tu confianza en Dios. Por el contrario, también demuestra, en este caso no confianza, sino falta de confianza. Hermanos, ahora Jesús está estableciendo su gobierno de gracia en el mundo mediante la predicación del Evangelio. Es un reino de gracia. Los individuos llegamos a ser hijos y herederos de Dios mediante la fe en Cristo, mediante el perdón de los pecados que Él ganó por nosotros. Es un reino de gracia. Sin embargo, los que desprecian esta gracia, llegará un día que serán juzgados por aquel que ya no va a venir como un cordero, sino que va a venir como un león rugiente a hacer justicia. Ya no vendrá a salvar lo que se había perdido, porque eso ya lo hizo. Vendrá por segunda vez a juzgar a los malvados, a los que se oponen. Dios no tendrá por inocente al culpable. Y ese juicio final será como la vara de hierro de un rey golpeando un vaso de barro. Cuando se describe en la Biblia la segunda venida de Cristo, usted lo puede leer en Apocalipsis 19. Solo quiero que recuerde algunas cosas como es descrita. Dice que este rey vendrá con ojos como llama de fuego. Sobre su cabeza hay muchas coronas y tiene su nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido en un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y de su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y los regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes
y Señor de señores. Amigo que nos visitas hoy, hoy tienes la oportunidad de encontrarte con ese Rey que te está llamando misericordiosamente a que te arrepientas. Pero si no lo haces, un día te verás cara a cara con Él. Pero vendrá a hacer justicia a tu maldad, a tu pecado, a tu desobediencia, a tu rebeldía en contra de Dios. Arrepiéntete. Y de hecho eso es lo que nos dice el salmista, que Dios le dice a los reyes en la última estrofa del Salmo 2. Y me lleva al tercer y último punto en esta mañana. Hermanos, confiemos y adoremos a Cristo, quien es nuestro Rey. Quiero que vean en la última estrofa del Salmo cómo Dios a sus enemigos que están tramando en contra de Él, Dios le muestra misericordia y gracia al advertirles y al llamarlos al arrepentimiento. Versículo 10. Ahora pues, ¿a quién le está hablando? Oh reyes, sean un poco cuerdos, reflexionen. Recibid amonestación, oh jueces de la tierra. ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la evidencia de que esos reyes, esos jueces han mostrado discernimiento y han recibido la amonestación de Dios? La respuesta será: adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Y esta frase es hermosa, hermanos. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. La respuesta es una adoración reverente, una alegría con temor a Dios. La respuesta es no solamente para con Dios, sino también honrar al Hijo, a su ungido, porque el que está en contra del Hijo está en contra de Dios. Por eso las falsas religiones serán condenadas, porque algunas de ellas aceptan la idea de un Dios todopoderoso y creador y están dispuestos a adorarle, pero rechazan al Hijo. Por eso el llamado es: honra al Hijo, para que la ira justa de Dios no venga sobre ti, porque aquellos que se refugian en Él, solo los que se refugian en su ungido, solo ellos serán bienaventurados. Solo en Cristo encontrarás bendición. Amigo que nos visitas, sométete al Rey soberano reconociendo tu rebelión en contra de Él y de Dios. Confiesa tus pecados y pon tu confianza en Cristo como Salvador y Señor, para que seas bienaventurado, para que encuentres en Él paz, gozo, esperanza. Todo aquello que has buscado fuera de Dios, solamente en Cristo Jesús puedes encontrarlo. Hermanos, si pareciera ser que esto es algo que deles duro, pastor, a todos esos reyes que se oponen, deles, qué bueno. Pero ¿y nosotros? ¿Qué nos enseña a ti y a mí el Salmo 2? Y puntualmente tengo 3 cosas que podemos considerar. Confía en Cristo, quien gobierna incluso sobre las circunstancias difíciles. Si hay áreas donde hay temor e incertidumbre en tu vida, ora al Señor. Pídele perdón y confía en Él. Porque si hay confianza, no habrá temor. Pero si hay temor en tu corazón, confía. Nuestro Rey ya venció. Aunque tú veas la maldad a tu alrededor, aunque tú veas que las circunstancias no van como tú quisieras que fueran, confía en Él. Cuídate de rebelarte en contra de Dios o de Cristo. Porque la confianza en su gobierno implica eso. Que si tu rey te dice, párate en un pie, tú te paras en un pie.
Pero muchas veces, hermanos, pensamos que hay formas mejor de hacer las cosas que lo que la Biblia dice. Muchas veces pensamos que Dios está equivocado, como que a la Biblia le falta contextualizarla a nuestro tiempo. Y no nos damos cuenta que esa es una especie de rebeldía en contra de Dios. O cuando simplemente no consideramos la palabra de Dios, menospreciamos a Dios al menospreciar su palabra. Muchas veces no nos damos cuenta que es una rebelión en contra de Dios cuando menospreciamos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque Dios en su soberanía quiso que su pueblo sea unido a Cristo y se convierta en el cuerpo de Cristo, lo que implica que somos los miembros los unos de los otros. Pero muchas veces no valoramos al cuerpo de Cristo. Menospreciamos a Cristo al menospreciar su cuerpo. Muchas veces anhelamos más las cosas de este mundo en lugar de agradecer a Dios. Porque Él es un rey soberano, pero es bueno, hermanos. Él nos da todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿valoramos eso? ¿O queremos por nuestros medios alcanzar cosas que Dios no nos ha dado, pero que tú y yo consideramos que son cosas que necesitamos tener? Y no nos damos cuenta que en ese proceso de alcanzar cosas que Dios no nos ha dado, muchas veces nos rebelamos en contra de Él haciendo cosas que no le glorifican o simplemente atesorando en nuestro corazón cosas que no son dignas de ser atesoradas. Y menospreciamos aquellas que sí deben de ser atesoradas. Refugiarse en Él es una evidencia de confianza. Cuando tú te colocas bajo el cuidado de Dios, bajo su protección, estás confiando en Él. Y ahí encontrarás bienaventuranza. Ahí encontrarás bendición. En segundo lugar, renueva tu compromiso de adorar a Cristo en todas las áreas de tu vida. Hermanos, hoy es el último domingo del año. Es un buen tiempo para reflexionar. Renueva tu compromiso de adorar a Cristo en todas las áreas de tu vida. Eso incluye la adoración corporativa. Hermanos, cada vez que venimos, testificamos de nuestra fe. Ya sea que tú participes o no en la adoración, aunque estés aquí, pero no estés, tú con eso testificas de tu fe. Cuando vienes tarde al servicio, tú estás testificando de qué crees, qué tiene valor en tu vida. Cuando tú no participas de la alabanza, por ejemplo, cuando tú en la hora de la predicación de la palabra no estás atento a escuchar a Dios por medio de su palabra, tú estás testificando de tu fe. Hermanos, el testimonio de su señorío en nuestro día a día. Una forma de meditar en el compromiso, renovar nuestro compromiso de adoración a Cristo. Porque si te das cuenta, ese es el llamado de Dios. Ese es el llamado que Dios nos hizo cuando Él nos llamó. La pregunta es, ¿ha cambiado? ¿Ha cambiado que Dios nos pida que adoremos al Señor con reverencia, que nos alegremos con temblor, que honremos al Hijo y que nos refugiemos en Cristo? ¿Acaso esa petición de Dios, aquellos que no se han arrepentido todavía, pero que vengan al arrepentimiento, una vez se arrepienten, cambia? La respuesta es no. Dios sigue demandando de nosotros una adoración reverente a Él. Él sigue esperando de nosotros que nos alegremos, pero que le temamos a Él. Él sigue esperando que honremos al Hijo. Y en último lugar, descansa en la certeza de que el mal no prevalecerá porque Cristo ha vencido. Hermanos, el Salmo 2 apunta al Evangelio de Cristo Jesús, al mostrarnos su identidad como el Hijo de Dios, su misión como Rey soberano y su llamado al arrepentimiento y su oferta de bendición para aquellos que confían en Él.
en perspectiva está proclamando a Cristo como el Mesías prometido, pero también nos anuncia ese juicio que vendrá a aquellos que lo rechacen. Y la bendición eterna que recibirán aquellos que reconocen a Cristo como Señor y Salvador. Por eso, hermanos, es absurdo resistir a Cristo. En lugar de eso, confiemos y adoremos a Cristo como Rey victorioso. Vamos a orar.